Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Bueno, aquí estamos continuando con nuestra clase de este curso de introducción a la Kabbalah, a la meditación y la profecía, estudiando esta obra del cabalista Aryeh Kaplan que se conoce como La Dimensión Interna. Como siempre menciono, aquí yo tengo la edición en inglés y la tarea que traigo es de no solamente presentar el método de estudio judío, que es literalmente ir leyendo del libro y explicando los conceptos, pero además voy traduciendo del inglés al español simultáneamente mientras voy dando la clase. En este sentido, bueno, hoy luego de un día muy extenuado, de mucho estudio en la yeshiva desde las 9 y algo de la mañana hasta las 6 de la tarde estudiando sin parar. Así es como estudiamos en la yeshiva todo tipo de libros y materiales, mayormente estudiando leyes y estudiando también otros temas, Kabbalah y ética y muchos otros libros. Este es el horario que llevo yo todos los días en la yeshiva aquí en Jerusalén, todos los días de las 9 y algo de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin parar estudiando. Solamente a tomar agua un segundo y vuelve al estudio. Y así estudiamos todos los días, es muy intenso. Y en las noches, bueno, vengo acá para seguir estudiando, porque tengo que preparar los materiales, leer más libros y preparar las clases que voy a presentarles a ustedes y bueno, en los demás canales en inglés y en todos los demás canales que estamos dando clases, consultas. Es un horario que no paro, es todos los días, pero aquí estamos, Besrat Hashem, cumpliendo y llevando los conocimientos de la Torá. Es un sacrificio que estoy haciendo para llevar esta luz de la Torá, de la Kabbalah, a todo el mundo, a todas las naciones. Besrat Hashem. Así que bueno, damos inicio a la clase del día de hoy. En la clase anterior estuvimos conversando un poco. Recuerden que hablamos de conceptos realmente profundos, hablamos de la analogía o los secretos del nombre de Dios, ¿verdad? El Yud Key Vav Key, con esa analogía del que da y el que recibe y todos los secretos relacionados con esto. Y lo último que estuvimos conversando en la clase tuvo que ver con el tema del libre albedrío. Tocamos brevemente el aspecto del Tzimtzum, de cómo el creador tuvo que contraerse en un punto para crear un espacio donde colocar el mundo. Porque decíamos que lo que llamamos Dios, creador, es infinito, por tanto lo abarcaba todo. Y ese creador tuvo que entonces, si lo abarcaba todo, no había espacio donde poner el mundo. Así que él creó una contracción como quien contrae el estómago, ¿verdad? Así como una contracción hacia adentro y crea un espacio. Y en ese espacio es donde se va a poder colocar el universo, los planetas, las galaxias, toda la creación, los ángeles, porque están las creaciones en todos los universos. Y eso es lo que vamos a tocar en la clase de hoy, un poco breve, y vamos a seguir profundizando en las demás clases. Hoy vamos a hablarles específicamente sobre los 5 niveles del alma y sobre los 4 o 5 universos y la correspondencia que hay entre los universos, los niveles del alma, el nombre de Dios y los mecanismos que existen detrás de la creación desde el nivel cosmogónico hasta la manifestación en la materia. Entonces, sin más dilación, vamos a continuar. Directamente nos habíamos quedado en un título, un subtítulo que decía el libre albedrío. Habíamos explicado que el creador es infinito, por eso lo llamamos el eterno, no tiene ni principio ni tiene fin, por tanto es algo continuo. Entonces, para el creador decíamos que el pasado, el presente y el futuro están todos unidos. Por tanto, no existe realmente el pasado, no existe tampoco el futuro y mucho menos el presente. Si existiría algo, sería quizás el presente, porque en el presente estamos conectados al pasado y también estamos creando el futuro. Entonces, decíamos que en, en cuanto a la divinidad, a medida que tuvo lugar lo que se conoce como Tzimtzum o contracción, tuvo también lugar algo que se conoce como Sheberat HaKeilim. De eso vamos a explicarlo luego, más adelante, que se conoce esto como la ruptura de las vasijas. Básicamente, en un punto donde el creador, que lo llamamos en la Kabbalah el Ein Sof, decidió crear todo, para contraerse, tuvo que crear un espacio. Y ahí esto ocurre, digamos que una perforación de la realidad, porque para crear algo
imagínese que usted va a cavar una cueva o un hoyo, va a sacar, tiene que cavar, tiene que sacar algo, tiene que romper para poder sacar la tierra y crear un hoyo. De la misma forma, en ese romper se tiene que golpear y se va como los mineros, ¿verdad? Usted ha visto cómo se hacen esas cuevas, que normalmente ellos incluso ponen dinamita y vuelan todo y luego van sacando y luego siguen cavando y cavando. Entonces, primero hubo una explosión para poder entrar a sacar ese lugar, ese material precioso. Algo parecido fue en el caso del creador. En un punto hubo algo que se conoce como Shevirat Kelim, ruptura de las bases, como una explosión en un punto eso posibilita que se cree un espacio y ese espacio luego se expande hasta un límite y ahí se aguanta y se sostiene por las leyes que ha fijado el creador con los límites que tiene, que son las dimensiones que existen y que está todo relacionado, como en el judaísmo cuando hacemos los movimientos del lulav, que es arriba, abajo, derecha, izquierda, norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. Todos esos movimientos están relacionados con las dimensiones del vacío y que también están relacionados con el espacio-tiempo. Entonces, a este respecto, les decía, esto se conoce como el Tzimtzum y Shevirat Kelim. Es como una explosión. Los físicos llaman esto el Big Bang. Y en ese punto se crea el espacio para poder ahora poner el universo. Estas teorías las vienen también trayendo los grandes filósofos de la época medieval. Por ejemplo, Abu Yusuf al-Kindi trae teorías sobre esto y los demás filósofos con los que los sabios judíos estuvieron en contacto en esas épocas. Bueno, hasta aquí algo importante. Estamos viendo cómo el creador decide manifestar algo, pero para manifestar algo, el creador tiene que ocultarse. ¿Qué significa ocultarse? De que la potencia infinita no puede entrar al vacío, porque si la potencia infinita entra de golpe al vacío de forma súbita, de forma infinita, entonces nada se crea. ¿Por qué? Porque vuelve a llenar el vacío y todo vuelve a cero. Y por tanto la creación no puede existir. Por tanto, para que Dios o para que la creación existiese, Dios, el creador, el infinito, tuvo que no solamente contraerse, sino que mantenerse oculto. Y por tanto, ese nivel de ocultamiento tiene lugar en diferentes niveles o en la cábala lo llamamos universos, que no son más que niveles de contracción de la energía hasta que desde lo más sutil va descendiendo hasta la forma física o la materia. Lo llamamos el universo de Asia. Eso lo vamos a explicar ahora más adelante. Y está al mismo tiempo relacionado con dos factores, uno externo y uno interno. Uno externo, que son los universos, uno interno, que es los niveles del alma y cada mes está relacionado con el nombre de Dios. Porque lo que llamamos los cuatro universos no son más que las extensiones del nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei, que es básicamente el nombre de Dios en movimiento que va manifestando desde las vibraciones más sutiles hasta la materia. Esas vibraciones es lo que Rabbi Isaac Luria analiza en el Etz Haim y de alguna forma está relacionada con la conciencia, con el razón del creador y que bueno, tiene que ver con temas más profundos, con lo que se conoce como AF72, AF63, MA45, BAN52, pero son temas de cábala avanzada que tiene que ver con las extensiones del nombre de Dios en los diferentes universos. Eso lo vamos a dejar para más adelante, en las clases siguientes vendrá. Entonces, vamos a bajar ahora a lo simple. Volvamos ahora a explicar algo muy importante. Dijimos que para que la vida pueda existir, todos los planetas, los billones y billones de planetas y de galaxias que existen, de estrellas, toda creación, el creador tiene no solamente de crear el espacio, tiene que incluso el mantenerse de alguna forma separado, apartado, para darle espacio a la divinidad. Eso se conoce, en términos, vamos a llamarlo filosóficos, libre albedrío. Es como un padre. Eventualmente, de darle la vida al niño y tal, eventualmente los padres tienen que tomar una distancia y dejar que el muchacho se desenvuelva solo en la vida. Entonces, de la misma manera, el creador crea las posibilidades para la existencia, pero al mismo tiempo tiene que contener toda la potencia de la infinitud para que no entre en el vacío de golpe y todo, y que todo desaparezca. Sería terrible esto. Y que
esto fue lo que propició, esto lo vamos a explicar más adelante, pero fue lo que ocurrió en un inicio porque el creador quería dar de forma infinita y por eso fue que se rompen los recipientes que no podían contener la potencia de la energía, que entraba con una fuerza muy grande dentro del vacío. Entonces el creador comenzó a poner filtros, eso se llama en hebreo masaj o masajim, o sea que son filtros. ¿Qué son esos filtros? Esos filtros son también los mismos universos, porque cada universo es un nivel de contención de la energía. Vamos a explicar esto más adelante, los nombres de los universos y cómo funciona, cómo están estructurados, cómo funciona. Pero voy dando conceptos introductorios para lo que vamos a explicar más adelante. Entonces, cada uno de los universos que llamamos en la Cábala en realidad son niveles de contracción del infinito o del Dios infinito hasta llegar al nivel más denso, donde la divinidad está oculta totalmente, no lo podemos percibir, nada. Ese es el nivel donde nosotros existimos, el nivel de la materia. Entonces, ese nivel es el que propicia el nivel más, vamos a llamarlo, cercano a lo que llamamos libre albedrío. Un universo, un nivel donde no está la divinidad, que sí está, porque ya dijimos que es una paradoja, en la clase anterior lo analizamos, la paradoja de que el creador está y no está en el vacío, porque ¿cómo puede haber un lugar de la existencia que esté fuera de la esencia de la divinidad? Es imposible. Todo lleva el sello y la estampa del creador. Lo que pasó fue que en un segundo momento esa divinidad, en vez de enviar la energía o su esencia de forma infinita al vacío, lo que, como ya expliqué, puso una serie de filtros, llamados masajim. Existen muchos de estos filtros al infinito que van conteniendo la energía o básicamente la van solidificando hasta que finalmente se muestra la materia. Entonces, tenemos aquí que en un nivel muy, muy, muy superior, el libre albedrío queda anulado, porque entre más te acercas a la divinidad, ya no es tu voluntad, sino la voluntad del creador. Ahora, entre más te distancias de esa divinidad, entonces entras a un nivel que es el nivel físico, el nivel de la ocultación, donde el creador no se percibe, en un nivel donde existen los ateos, por ejemplo. En el mundo en que estamos, la gente que atea no cree. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? En este nivel, como la divinidad, el Ein Sof, el infinito, las fuerzas cósmicas no están tan visibles, sino de que se tienen que estudiar y se tienen que comprender a un nivel espiritual. Esta es la parte mística, el nivel de la intuición, el nivel que tiene que ver con percepciones extrasensoriales que van más allá de los, eh, de los sensores que tenemos visuales o que están relacionados con nuestro cuerpo, por ejemplo, que tiene las formas de percepción, la vista, el olfato, el oído, el tacto, etcétera. Entonces, vemos que el creador tuvo que crear las cosas de esta manera para dar posibilidad para que en el nivel más alejado de la divinidad existiese lo que se conoce como el libre albedrío. Ojo, vuelvo a decir, entre más distante de la divinidad existe el libre albedrío. Entre más cercano a la divinidad, el libre albedrío se anula. Ahora, en todo momento siempre está la razón o la voluntad del creador, del Ein Sof. Eso es el seguro. Pero explica Maimónides, el gran filósofo judío Rabbi Moshe ben Maimón, en su obra Shemoneh Perakim, los 8 capítulos introductorios al Pirkei Avot, dice Maimónides que cuando se habla del libre albedrío, no se trata de que si hoy yo me levanté y me tomé un café con leche, estaba predestinado a que me iba a tomar un café con leche. No. Cuando se habla del libre albedrío, se trata de decisiones éticas. Y por tanto está en el alcance de cada ser humano decidir cómo actuar o cómo actuar con lo que le han dado. Entonces, en el mundo en que hemos nacido, en las condiciones que se nos han dado, eso no lo escogimos. Pero lo que sí podemos escoger es cómo reaccionamos o actuamos ante situaciones con los recursos que tenemos. Entonces, en este sentido, entendemos que a este nivel, en este mundo de la materia, existe lo que se llama libre albedrío. ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo reacciona usted con el cuerpo que se nos ha dado? Con el intelecto que se nos ha dado, con la cultura, con los conocimientos, con lo que estudiamos. ¿Cómo reaccionamos? Podemos actuar en dos tendencias, la tendencia al bien o la tendencia al mal, o la tendencia al perfeccionamiento más elevado o la tendencia a vivir de una manera mediocre. Entonces, esto es lo que se conoce como libre albedrío. Y esto solamente existe en un nivel donde la divinidad está en un estado de ocultación. Porque si el creador estuviese ahí,
constantemente, digo, la existencia no sería posible. Esto es como, para que ustedes vean cómo la esencia de todo está incluso en el ser humano. Ponía el ejemplo de los padres. El padre que todo el tiempo está encima del muchacho, sobreprotegiendo al niño y donde con los ojos del padre encima, y el muchacho ya crece y es hombre casado y los padres encima, no puede vivir, no respira. Por eso es que hay niños que cuando los llevan a la escuela pequeñitos, eventualmente le da pena que el papá y la mamá vaya con ellos y les dice, no, a ver, ya déjame a mí que yo voy solo a la escuela, porque ya yo soy un hombre o yo soy una mujer, dicen las niñas. Entonces, ustedes pueden ver que hay como algo que viene ya en la naturaleza, en el ADN espiritual del ser humano, como un modelo de equivalencia a lo que ocurrió a nivel cosmogónico, que no voy a entrar a explicar todavía esos conceptos porque son de niveles más avanzados para clases siguientes. Entonces, teniendo esto presente, ya comprendiendo esas dimensiones que existen, los sabios explican algo muy importante. Existen dos grandes dimensiones, existen muchas dimensiones, pero hay dos grandes dimensiones. Una que se conoce, el mundo de lo visible, los cabalistas lo llaman el mundo de la mentira, y el mundo invisible, que es el mundo de la verdad. Esto se puede ilustrar la existencia, la vida y la muerte. En lo que hay del mundo de las energías invisibles para los cabalistas es el mundo de la verdad, porque hay más oculto que lo que está revelado. Lo que está revelado es parcial, por tanto, siempre nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestra capacidad encarnados en este cuerpo, en el mundo de la materia, en el mundo físico, siempre va a ser limitado. Por eso la gente que habla por ahí de verdades absolutas, las religiones, la filosofía, o incluso los místicos que no tienen experiencia, y por eso me voy a tomar la atribución de llamarlos místicos, o vamos a llamarlos aprendices de místicos, caen en el error de creer todas las visiones que tienen o las voces que escucharon y ponle y afírmale que es Dios que me está llamando y no sé qué. Y no se dan cuenta de que todo lo que existe en el mundo donde estamos encarnados son distorsiones. No existe realidad total ni absoluta, sino que todo está distorsionado. Esto se explica científicamente, los físicos lo explican porque en el espacio-tiempo todo está distorsionado y espiritualmente igual. Por tanto, todo eh, está de alguna forma envuelto en velos. Por eso se llama masajim, envolturas. La misma Neshama, que lo vamos a estudiar, viene envuelta en velos, en capas para que pueda bajar a la materia. Si no, no podría bajar a la materia. ¿Por qué? Porque la esencia pura de la Neshama es de tal nivel que si entrase sin las protecciones que lleva, fulminaría al cuerpo completamente, que es lo mismo que ocurriría si la potencia infinita del Ein Sof, del Eterno, entrase al vacío de forma infinita, con toda la potencia y toda la fuerza, volaría todo en pedazos y la creación no podría sostenerse. Entonces, con esto en mente, existe algo importante que estamos analizando. Bueno, ya vimos en las clases anteriores de que el obsequio más grande que puede dar la divinidad es darse a sí mismo, que pueda uno disfrutar de la divinidad. ¿Y cómo se logra eso? Si estamos hablando de que hay toda una separación, el Ensof, el infinito, nosotros seres limitados, ¿cómo se entienden estas cosas? Existe un concepto muy importante en la Kabbalah, explica Rabbi Kaplan, que se conoce como cosas que son similares se atraen, cosas que son disimilares se repelen. Fíjense, escucha el concepto, que quizás usted haya escuchado algo como esto, pero es diferente. En la Kabbalah hay un concepto que dice que lo similar se atrae. Por eso dos parejas que son similares se atraen. Gente que tiene la misma inclinación del alma, por ejemplo, gente que le gusta la Kabbalah, van a estar unidas, porque los está uniendo eso, la inclinación espiritual a estudiar, por ejemplo, la Kabbalah. El que le gusta la filosofía va a ir con otra gente que estudia filosofía. Y así, lo similar se atrae, pero lo disimilar no. Entonces, en este sentido, espiritualmente hablando, nos podemos acercar a esa divinidad. Físicamente hablando, nos distanciamos. Es lo que estamos explicando a nivel de la física, donde desde las vibraciones, energías, se manifiesta lo físico, estamos distanciados de la divinidad, porque la divinidad está en un lugar de ocultación. No podemos ver a Dios, no podemos ver esa infinitud.
podemos tener ciertas percepciones, quizás a través de lo que se conocen como esos filtros, que también son las 10 sefirot, que ahí también hay otro secreto, a ver si es verdad que son 10 o cuántas hay. Pero bueno, son 10 sefirot. Entonces, eso también trabajan como filtros, masajim, que van conteniendo la energía, la potencia de la energía para que lo que va a llegar al mundo nuestro ya está súper que filtrado y va a llegar a un nivel de intensidad mucho menor. Esto se compara a la luz del sol. Si usted se acercara al sol, por eso como dice, si la Tierra estuviera un poquitín solamente más cerca del sol, la vida en la Tierra no se podría sostener. Un poquito más lejos, todo estaría frío, no habría vida tampoco. Entonces la Tierra está en el lugar exacto donde debe estar. Igual sucede, si nos acercamos, si alguien sale al espacio y se acerca mucho al Sol, muere. Entonces es igual con la divinidad, pero a un nivel que no hay comparación, porque el Sol en la Vía Láctea es una cosita pequeñita comparado con el tamaño de los soles que existen en otras galaxias. Es nada el Sol que tenemos. Ahora imagínese usted el que creó eso y que creó muchas otras misterios que existen en el universo. Entonces, entender estos conceptos hay que poner estas analogías desde el punto de vista de la ciencia para que tengamos una referencia de lo que estamos conversando acá. Ahora, ¿cómo nos podemos acercar a esa divinidad? Espiritualmente hablando. Porque estamos hablando de cosas físicas, el cuerpo no puede soportarlo, lo físico no puede soportar la intensidad, como decía ahorita, de ese sol o de esa energía infinita, pero espiritualmente hablando es diferente. Al nivel del espíritu, a nivel de las energías es diferente. Entonces, en ese sentido, los sabios explican que nosotros podemos tener ese tipo de cercanía con la divinidad si en este caso desarrollamos un tipo de cercanía espiritual con el Creador. ¿Y cómo ocurre esto? Para esto tenemos que nosotros imitar a la divinidad. Y aquí hay otros secretos que a veces que trato de no entrar mucho en detalles para no mezclar los conceptos, que tiene que ver con cuál es el potencial o la razón del que estamos acá. Qué es realmente el ser humano? Entonces, a este respecto, hay que entender que el ser humano tiene una potencia de crecer a nivel espiritual al nivel de la divinidad. Ese es el objetivo que tenemos como seres humanos, como criaturas. Está en un nivel que, claro, faltan muchos grados de evolución, pero tenemos ese potencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que por tanto sí podemos lograr cercanía con con ese ser o con esa divinidad. Claro, hay que entender qué significan esos conceptos a nivel de raíces de alma. Estos son temas más avanzados. Entonces, hay una pregunta acá que trae Rabbi Kaplan, voy a citar, básicamente también está trayendo aquí del Talmud, y hay una pregunta muy interesante. Dice el Talmud, ¿cómo puede uno? Porque él explica y dice, encontramos una referencia, o trae una pregunta, ¿cuál es la cercanía en un sentido no físico? Dice él. Dice, encontramos una pista a esta respuesta en las enseñanzas del Talmud. La Torá dice, tienes que seguir al Señor tu Dios, temerle y guardar sus mandamientos, obedecerle y servirle, y tienes que atarte a Él. Esto está en Deuteronomio 13:5. Vamos a enfocarnos en la parte de atrás, la parte final del verso. Tienes que atarte o unirte a la divinidad. Por eso uno de los conceptos más importantes que tenemos en la Kabbalah se conoce como Devekut, la unión, la fusión con el infinito, que en otras tradiciones espirituales lo llaman unión mística, aunque no es exactamente el mismo concepto que tenemos en la Kabbalah, pero se parece mucho, esa idea de fusionarnos con la divinidad. Y por eso dice aquí el Pasuk, átate a él. Ahora el Talmud pregunta, ¿cómo puede uno atarse uno mismo a Dios? Y fíjense que no dice que Dios nos va a atar a Él o que Dios o la divinidad nos va a traer a Él. No. Dice, tú mismo átate, apégate, únete a Él. O sea, el trabajo tiene que venir desde nosotros hacia la divinidad. Por eso es que la pregunta tiene todavía mucho más significado lo que está preguntando los sabios del Talmud. ¿Cómo uno puede hacer eso? ¿Cómo puede algo limitado e infinito unirse a lo infinito?
No está escrito, el Señor tu Dios es un fuego que consume, dice el Talmud. ¿Quién se puede acercar al fuego? Si te acercas, te consume, te quema, te deshace. Al Talmud también trae la respuesta. Dice, Talmud responde que nos atamos nosotros mismos a Dios imitando sus atributos. ¿Qué son los atributos divinos? Está conectado con el árbol de la vida y con las 10 sefirot. Vamos a estudiarlo más adelante. Entonces, la enseñanza talmúdica es en un sentido espiritual. Cercanía, por tanto, es semejanza. Dos cosas que se asemejan una a la otra, podemos decir que están cerca en un sentido espiritual. Pero las cosas que son diferentes en esencia, o sea, lo espiritual es la esencia. Lo que el cuerpo es lo externo, lo espiritual es la esencia. Por tanto, lo que está unido en la esencia, decimos que hay cercanía. Pero si en la esencia de la cosa o del objeto no es la misma esencia, hay distancia. Entonces, dos cosas que son semejantes, pues van a estar cerca una de la otra. Entonces, si espiritualmente hablando imitamos los atributos divinos, nos estamos acercando a esa divinidad o a ese potencial que tenemos de crecimiento y de auto proyección y crecimiento constante de la conciencia a un nivel infinito. Ahora, vemos algo también significativo y es que el Creador le ha dado a cada una de sus criaturas, ser humano, la potencia, la capacidad de acercarse a Él. Por tanto, todo ser humano tiene la capacidad y potencia de acercarse a la divinidad o de aumentar sus niveles de conciencia. Unos más que otros a una velocidad, unos a otros un poquito más lento aquí, pero todos vamos por ese camino de aumentar los niveles de conciencia. Y cada cual tiene que hacer lo que pueda en la encarnación que le toque. Poco a poco se va logrando cada vez más grados de cercanía a esa conciencia universal, a esa conciencia cósmica, que está también conectada con lo que algunos identifican como registros akáshicos, pero en realidad esos son conceptos que a mí no me gusta usar porque no son las mismas definiciones en la Kabbalah que las definiciones que vienen de otras tradiciones. Aunque esté relacionado, no define igual. Entonces, a este respecto, hay algo importante. Ya dijimos que lo que en esencia se parece está unido y lo que no se parece está distante. Hay algo importante. Recuerden la analogía del secreto del nombre de Dios, de esa mano que viene de arriba de lo divino que da. Entonces, el creador tiene algo importante. El creador es dador. La divinidad nos da. Por eso es que siempre estamos orando. La gente está pidiendo. Dios mío, ayúdame, Dios mío, dame, Dios mío, me hace falta esto. Y todo el mundo pide, pide, pide. Entonces el ser humano tiene la capacidad de ser receptor. Entonces tenemos la capacidad de recibir. Ahora, ya dijimos que si no hay similitud, las cosas están distantes. Si Dios tiene la facultad, la capacidad de dar, y el ser humano la capacidad solo de recibir, estamos en un polo opuesto uno del otro, dice Rabbi Kaplan. Entonces, cómo el ser humano puede acercarse a la divinidad si en vez de ser solamente receptor, se convierte por imitación de los atributos divinos, se convierte a sí mismo no solamente en un receptor, sino también en un dador? Por eso nosotros decimos en la Kabbalah, enseñan los sabios del judaísmo, los rabinos enseñan que no solamente estudiamos para nosotros, no recibimos solo para nosotros. El que estudia tiene la obligación también de enseñar. Explica Rabbi Moshe ben Maimón en su obra Shemoneh Perakim, los 8 capítulos introductorios al Pirkei Avot, como enseña también los sabios del Talmud. Entonces, para eso hay una conexión en las palabras en hebreo, lilmod lelamed, estudiar, enseñar. Entonces, ¿cómo nos asemejamos al Creador? No solamente recibiendo, sino también entregando, siendo dadores. Ahora, desde el punto de vista espiritual, esto también hay analogías en cuanto a el cuerpo. Por ejemplo, la parte física, el cuerpo es receptor, porque el cuerpo está recibiendo la Neshama. Ahora, la Neshama realmente es dadora, que viene de los mundos superiores, baja en tal cuerpo que es receptor.
Pero la Neshama no podría entrar directamente al cuerpo si no hubiese una especie de filtro que es el Ruach. Entonces, fíjense, yo estoy mencionando aquí ya términos. Neshama, Ruach, cuerpo. Vamos a hablar de Nefesh. Estamos ya hablando aquí de temas que están relacionados con el alma. Fíjense. Pero antes de entrar ahí, yo quiero explicar algo. Ya yo les decía ahorita que el creador, para manifestar la existencia, creó una serie de extensiones que son los universos. Son los diferentes niveles de contracción de la energía hasta llegar a la materia. Ahora, esos universos, en cada uno de ellos, esos 5 universos, se da lugar un proceso o una etapa de ese tzimtzum, de esa contracción grande que tuvo lugar, también tiene lugar en cada uno de esos universos. Por tanto, en cada uno de los 5 universos está teniendo lugar un proceso que se conoce como tzimtzumim o contracciones. Ahora, ¿cuáles son los 5 universos de los que estamos hablando acá? Vamos a usar la pizarra para escribirlos. Vamos a ver acá si podemos anotar acá los universos. Entonces, tenemos primeramente un nivel que lo llamamos Adam Kadmon. Este es un nivel que está de mucha cercanía con la divinidad. Yo quiero utilizar los términos específicos que usa Reveré Kaplan, porque si usted lee diferentes libros de Cábala, usted va a ver que las definiciones que se dan de estos universos, igual que de los niveles del alma, cambian los nombres que se le dan. A Adán Kadmon se le llama el hombre primordial, pero hay ciertos libros también que dan otras definiciones. Igual, por ejemplo, Atzilut, que es el siguiente universo en orden desde lo más alto a lo que va bajando. Atzilut lo llaman la emanación, el universo de la emanación. Pero, por ejemplo, Ariel Kaplan lo llama el universo de la cercanía. Entonces, yo quiero usar los términos específicos que él utiliza y también mencionar los que quizás usted también esté familiarizado. Ahora, él llama a ese primer universo, lo llama el Adam Kadmon, que es básicamente, le decía, el hombre primordial. Bueno, ahí sí está, él mantiene el mismo término. El hombre primordial. Luego, el siguiente universo o nivel de contracción de la energía es lo que se conoce como el universo de Atzilut, que es el universo de la cercanía o de la emanación. Cercanía porque está más cerca del nivel de la divinidad. El siguiente universo es el universo de Bria, que él es el universo de la creación. A ver cómo lo llama él, también creación. Luego el próximo es el universo de Yetzirah, que es el universo de la formación. En hebreo, Yetzirah, Yatzar, formar. Y finalmente tenemos el universo de Asia, que es básicamente el universo de la acción, de la forma, cuando algo está completo, hecho, está finalizado, es como el trabajo final que ya ha concluido. Entonces no sé cómo definir eso, el universo de la completitud, finalización, él lo llama así, en inglés completion, en español sería como el trabajo finalizado, la obra finalizada, la completitud. Es el universo también físico, porque ya está todo, está físico, está manifestado. Entonces vamos a llamarlo completitud. Y vamos a explicar cada uno de estos universos. Ahí está, a ver, se puede ver. Miren, ahí está el Adán Kadmon. La clase va a quedar grabada, así que no tienen que preocuparse si quito la pizarra, porque después usted puede poner pausa y va a poder tomar las notas. Pero ahí están los 5 universos
en la Cábala. Adán Kadmon, el universo de el hombre primordial, lo ideal, el arquetipo, eso tiene muchos conceptos. A niveles de alma, a niveles de cosmogónicos, hay grandes diferencias acá, pero bueno. Luego tenemos Atzilut, que es el universo de la emanación, el universo de la cercanía. Luego tenemos el universo de Briah, que es el universo de la creación. Tenemos luego el universo de Yetzirah, que es el universo de la formación. Y tenemos el universo de Asiah, que es el universo de la acción, el universo del mundo físico, el universo de la completitud. Y lo que ustedes están mirando no es más que los 5 niveles que tienen lugar a la hora de crear la materia, a la hora de crear cualquier cosa. Cuando una persona, un carpintero, va a crear algo, una silla, no sé, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver, no, vamos a poner algo que se pueda poner el ejemplo. A ver, tenemos acá esto, este recipiente. Esto se usa para borrar la pizarra. Tenemos acá 5 niveles, a ver si lo podemos explicar con este objeto para que se entienda. Esto se puede aplicar a cualquier proyecto, a cualquier cosa. Entonces, Adán Kadmón, hombre primordial. A ver, vamos a ir en regreso. Tenemos el universo de Asia, que es el mundo físico. Eso sería el objeto. Ya es el trabajo finalizado. Luego, en nivel ascendente tendríamos el universo de Yetzirah, es el universo de la formación. La forma, ¿qué forma tiene este objeto? Los contornos, ¿cómo está definido? Se le dan la definición, bueno, la altura, el tamaño, el grosor, etcétera. Luego sube el universo de la formación, es la materia. La materia bruta, está ahí ya todo mezclado, como quien está construyendo algo y pone todos los ingredientes y los mezcla. Y luego sube al universo de Atzilut, la emanación, que es básicamente la sustancia, de dónde viene el producto. Y luego finalmente tenemos el Adán Kadmon, que sería un poco así como la idea, el pensamiento de crear el objeto. Entonces, los 5 universos no son más que los 5 pasos, dimensiones que tienen lugar a la hora de crear cualquier objeto que existe en la materia. Lo mismo incluye este abrigo, mi cuerpo, usted que me está mirando, todo lo que existe en la materia, un proyecto, un edificio, un automóvil, todo tiene que pasar por esas 5 etapas. Ese pensamiento que es la voluntad, el deseo, la idea de crear las cosas y luego se va manifestando, etcétera, hasta que llega el producto físico como hemos explicado. Ahora, algo muy importante acá. Esto está conectado con el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es todo. Por eso decía, el que conozca el secreto del nombre de Dios, conoce el secreto de toda la creación. Conoce todos los misterios del alma humana, conoce los misterios de cómo se crearon los universos, de todo lo que existe. Es increíble, porque hay un paralelismo que existe entre el nombre de Dios y los niveles del alma. Para nosotros en la Kabbalah, antes de entrar a hablar de los niveles del alma, vamos a mostrar esto acá. A ver, voy a borrar aquí un poquitín la, los nombres. Ya le digo que si quieren tomar nota, después usted puede para el vídeo, ponga pausa y, bueno, tome las notas. Pero ahora quiero poner aquí al lado de los universos en paralelo para que usted vea cómo se corresponde con el nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei. Ahora para que vean, cada uno de estos universos está relacionado con una de las letras del nombre de Dios. Y lo que realmente sostiene todo, por eso yo decía, el nombre de Dios no que yo explicaba en unas clases anteriores, que el nombre de Dios no es como la gente cree, ah, sí, bueno, 3 letras o 4 letras y tal. No, cada letra es un mundo. Cada letra oculta infinidad de energía. Cada letra oculta infinidad de seres y criaturas. Cada letra son dimensiones, misterios, enseñanzas. Cada letra son conciencias y conciencias dentro de niveles de conciencia. Cada letra son árboles de la vida, Etraim dentro de Etraim. Por tanto, el nombre de Dios son fuerzas cósmicas, es algo realmente profundo. Energías, fuerzas que chocan en el universo, en las galaxias, los planetas, algo increíble. Y que desde lo macro, llega a lo micro. Estudiando el nombre de Dios,
podemos entender la profundidad de los niveles del alma. Es increíble. Esto es por encimita detalles que tienen que ver con esto que estoy explicando. Entonces, miren, vamos a poner aquí la equivalencia entre los universos y el nombre de Dios para que vean que ahí se corresponden. Para los Mekubalim hay una correspondencia. Los Mekubalim son los cabalistas, así como se dice en hebreo, Mekubal, un receptor. Entonces, ¿quién es un cabalista? Uno que recibe, es el receptor. También es el que entrega. Entonces, a ver, tenemos acá las letras del nombre de Hashem. Tenemos la Yud, tenemos la Hei, tenemos la Vav y tenemos la Hei. Y aquí están, miren. Aquí están, miren, el nombre de Dios, Yud, Kei, Vav, Kei, se corresponde con los universos. Pero el que me está viendo ahora dice, ¿pero qué pasó ahí? Falta uno, el Adán Kadmon. ¿Qué pasó? Bueno, hay un secreto grande acá. Los que tienen los libros el Sidur de los rezos de los cabalistas, es más fácil porque verán que encima de la letra Yud hay un puntito, porque los que no saben, las letras hebreas tenemos puntos, son las vocales. Entonces, existe encima de la Yud, existe un puntico que algunos lo llaman el ápice. En inglés lo llaman apex o ápice, porque encima de esa Yud hay un puntito. Y de ese puntito que lo llamamos, que está en correspondencia con el Adam Kadmon. Por eso explica Rabbi Isaac Luria en el Etz Haim que todo comenzó con un punto. Ese punto se dividió en dos. Luego este se fue expandiendo, expandiendo. Y empiezan a aparecer, son otros secretos y misterios. ¿Qué ocurrió antes de las letras? Etcétera, etcétera, etcétera. Quizás eso será para otro curso más adelante, donde demos un curso sobre las letras hebreas. No, no es aprenderse el abecedario hebreo, es más profundo todavía, hay muchos misterios ahí. Entonces, ya estamos viendo acá las correspondencias con el nombre de Dios, con los universos. Pero, algo importante, porque estos universos son universos que no son teorías y conceptos filosóficos. No es, esto estamos hablando de que son niveles de condensación de la energía. Entonces, esos universos no son ni de la imaginación, ni es un concepto filosófico, existen realmente. Estos universos existen realmente. Y dentro de ellos hay mundos y hay criaturas y todo tipo de vidas y de formas. Solamente que a medida que nos vayamos alejando de la materia, lo que vamos entrando es al mundo de las dimensiones espirituales. Entonces ya muchos de estos universos se van espiritualizando y los seres que habitan ahí son seres ya más espirituales, ángeles, etcétera, etcétera. Vamos a explicar todo luego, de dónde vienen las almas. La Neshama del ser humano, ¿desde qué universo viene? Viene del mismo universo. ¿De dónde vienen los ángeles? Todo esto se estudia en la Kabbalah. Ahora, decíamos que en la Kabbalah el alma no es como en español que decimos alma y ya, ¿no? Nosotros entendemos que el alma tiene 5 niveles. Claro, decimos 5 niveles por decir, por decir algo de momento. Vamos a decirle 5 niveles. Igual que los universos, decimos 5 universos, hasta ahí. Hay más secretos, pero hasta aquí es lo único que puedo revelar en la clase de hoy. Entonces, hay 5 niveles del alma. La Torah los menciona. Si usted lee en hebreo y va a los diferentes pasajes de la creación del hombre y en otros textos y en los salmos, cuando se habla del alma, en hebreo se utilizan palabras diferentes para hacer referencia al alma. No es como en español, alma y ya, no. En hebreo hay diferentes palabras que hacen referencia a estados de conciencia también del alma, que hace referencia también a esa eh, paralelismo que existe entre los niveles del alma y los universos y el nombre de Dios.
porque cada uno de los niveles del alma recibe una energía que viene de una de las letras del nombre de Dios. Igual que cada uno de estos universos, ya lo están viendo acá, por paralelismo está viendo que cada uno de estos universos es alimentado por cada una de las letras del nombre de Dios. Y al mismo tiempo está alimentado por el nombre de Dios completo. Pero cada letra está asignada y alimenta a cada uno de estos universos y a los seres y criaturas que ahí habitan. Pero realmente el nombre de Dios está presente en todos. Así ocurre con el alma del ser humano. Entonces, decimos que para la Kabbalah existen 5 niveles del alma o 5 niveles de conciencia que tiene nuestra alma. ¿Cuáles son esos 5 niveles y cómo se relacionan con lo que estamos explicando? Con la creación, la materia, el mundo espiritual. ¿Cómo se explican estas cosas? Entonces, el nivel más básico es el nivel que, o sea, lo que está más cerca del guf, que es el cuerpo, de la materia, es un nivel que se conoce como nefesh. Vamos a escribirlo aquí. Nefesh. El nivel que le sigue desde lo más físico hasta lo más espiritual. Primero, nefesh. Luego sigue el ruach. El nivel que le sigue es el nivel de la neshama. Luego sigue un nivel que se conoce como haya. Y un nivel que se llama, o lo llamamos, yehida, un nivel oculto, un nivel desconocido. Eso lo vamos a explicar ahora. Y quiero citar a Reveré Kaplan porque él trae unas definiciones muy bonitas y que lo explica muy bien. Entonces, mire, aquí está la tabla con los universos, las letras del nombre de Dios y los niveles del alma que corresponden con cada uno de los universos y el nombre de Dios. Por tanto, podemos concluir y decir que cada uno de los niveles del alma es alimentado por cada una de las letras del nombre de Dios. Entre más usted estudie las letras y los misterios de cada una de las letras, más usted estará alimentando y fortaleciendo su alma. Como ya le dije, usted puede luego poner la clase en pausa y tomar las notas. Entonces, no es que tengamos 5 almas, no, el alma es una sola. Es que para nosotros estudiar eso, hacemos como que disectamos y abrimos y vamos dividiendo por parte, porque también explicamos, cada una de esas partes se relaciona con una de las letras del nombre de Dios y cada una de esas partes del alma se relaciona con cada una de los niveles de los universos y también está relacionado con diferentes niveles de conciencia. Entonces, el alma es una sola. No quiero que vaya gente por ahí a decir que el alma son 5 almas. No, es una sola. Solo que, vamos, tiene partes, igual que el cuerpo. El cuerpo es uno solo, pero está compuesto por partes, la cabeza, los 2 brazos, el tronco, las extremidades, pero es un solo cuerpo. Entonces así es el alma. Y cada una de esas partes cumple una función para el desarrollo nuestro, que tienen funciones a nivel psicológico y a nivel espiritual. Y a nivel físico tienen una influencia. Entonces, algo importante acá, vamos a poner la pizarra, algo importante que entender acá es lo siguiente, que hay niveles del alma que se pueden experimentar desde la materia y hay niveles que no se pueden experimentar desde la materia, sino fuera de la materia o en el mundo del futuro, como lo llaman algunos cabalistas. Dentro de nuestro cuerpo, el cuerpo nuestro, el físico, el cuerpo lo llamamos en hebreo guf. El cuerpo físico solamente puede sostener dentro nuestro 3 niveles, nefesh, ruach y neshama. Los otros 2 niveles, la hayá y la yehidá, están fuera del cuerpo. Básicamente están alrededor nuestro. Por eso cuando la gente por ahí habla del aura y de una luz que se ve con la gente, no es exactamente lo mismo, pero sí es similar. O la gente que son espiritistas llaman esto el periespíritu y tienen conceptos parecidos. No sé cómo lo llamarán en el hinduismo y otras tradiciones, pero bueno, para nosotros estas son 3 energías, Nefesh, Ruach, Neshama, que entran en el cuerpo, están dentro nuestro, y que existen 2 energías más, que es la Haya y la Yehida, que están alrededor nuestra. Las que son interiores las llamamos Penimiut
o interiores, y las que están afuera las llamamos hitzoniut, lo que son exteriores, o atarot, o coronas. Por eso hay un pasuk que dice en el Talmud, que qué es lo que vamos a hacer en el mundo del futuro. Dice el Talmud que en el mundo del futuro, los sadikim, los rectos, se van a sentar en tronos con coronas sobre su cabeza y van a estar frente a la presencia de Dios, recibiendo todo esa luz y toda esa emanación que viene constantemente del Creador. Entonces, los sabios dicen, en este mundo solamente experimentamos, realmente podemos experimentar en el mundo físico encarnado tres niveles: Nefesh, Ruach y la Neshama. Sí recibimos influencia del Hayah y Ejidá, porque están alrededor nuestro, son Makifim, pero esas son energías cosmogónicas. La Hayah y la Ejidá, que están fuera del cuerpo, alrededor nuestro, Makifim, envolturas, esas energías están recibiendo o están en contacto directo con las energías cosmogónicas que vienen del infinito, que vienen del Ensof. Entonces lo que sucede es que esas energías nuestras de cada uno, que yo las tengo, usted las tiene y cada persona las tiene, de forma individual están conectadas como con un, no sé cómo llamarla, con un hilo, un cable directo al infinito, y están conectadas con la conciencia cósmica del Ensof y están cogiendo y bajando energía. Entonces, esa energía que baja desde la Yehidá a la Hayá y luego entonces son como filtros. Fíjense que todos son filtros que para que no entre esa energía de golpe, tiene que haber filtros. Y eventualmente lo que va a entrar es un nivel de energía que entra por la Neshama, entra por al Ruach, llega al Nefesh y finalmente llega a nuestro cuerpo, porque el cuerpo se mantiene porque se sostiene. Ahora, dicen los sabios, que en este mundo que llamamos Olam Hazé, este mundo físico, experimentamos estos tres niveles que están dentro del cuerpo, como una alegoría, ¿no? Nefesh, Ruach, Neshama. Pero en el mundo del futuro, el mundo que todo está rectificado, la era mesiánica, el universo de Atzilut, le dicen diferentes nombres. En ese mundo de la invisibilidad, en ese mundo donde todo ya ideal, rectificado, perfecto, es cuando experimentamos las otras dos energías que se conocen como Hayá y Ejidá. Por tanto, esas dos energías o esos dos niveles del alma, solamente podemos conectarnos y recibir toda esa potencia cuando estemos muertos. O sea que en el cuerpo no se puede recibir, sino que es cuando desencarnamos en el mundo de las energías, es cuando podemos realmente tener esa conciencia de unión y de eternidad. Por eso yo explicaba ahorita que para los cabalistas decimos que este mundo lo llamamos el mundo de la mentira, y que el mundo del invisible, el más allá, del otro lado, como le llaman, lo llamamos el mundo de la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque de aquel lado hay muchos otros misterios en el mundo que estamos encarnados. No sabemos, porque estamos limitados por el cuerpo y por los sentidos que tenemos que nos limitan. Entonces, por eso decía, dicen los cabalistas, que en este mundo podemos experimentar al máximo los tres niveles, Nefesh, Ruach, Neshama, pero en el mundo del futuro o después de muerto, básicamente, cuando el alma sale del cuerpo, se libera del envase del cuerpo, entonces puede conectar con estos otros niveles que es la Haya y la Yehidá. Ahora, ¿qué son estos niveles, no? Bueno, ya decía que existen diferentes definiciones o nombres que se le dan, pero básicamente es lo mismo, de acuerdo al cabalista que usted esté estudiando, porque hay quien cambia también los términos para hacerlo un poco más filosófico o psicológico, y hay quien entra de golpe. Pero a mí me gustaría ah, traer la analogía que trae Javier Kaplan, porque él trae una explicación realmente muy interesante de cada uno de estos niveles, y con eso vamos a concluir la clase del día de hoy. Él trae una analogía muy interesante. Básicamente, primero él hace una comparación y dice, trae el ejemplo de una persona para ilustrar, ¿no? Cómo el creador pone todo en su orden. Trae el ejemplo de una persona que es alguien que construye recipientes de cristal. Usted ha visto cómo se hacen los vasos, esos recipientes de vidrio, cristal. Hay todo un proceso, cómo se calienta todo en un horno y luego hay como un tubo y va soplando y hasta que le da la forma que la persona quiere. Bueno, eso tiene toda una analogía que él hace para ilustrar cómo el creador manifiesta todo.
¿Por qué? Porque dice la Torá en el libro del Génesis que cuando Dios creó al primer ser humano, dice que sopló en las narices el aliento de vida. Ruach ya, dice él. El aliento de vida. Ahora quiere decir que ya el cuerpo estaba, pero Adán, el hombre, el ser humano, no es el cuerpo, es lo que le pusieron dentro. Aquí también hay otros secretos y misterios. Está relacionado con el golem. Lo explica el profesor Moshe Idel en su libro El Golem. Muy interesante. Bueno, entonces, dice él, la persona, no sé cómo se le llama ese oficio, bueno, el que hace vasos, recipientes, cosas de vidrio, de cristal, él tiene el pensamiento de lo que va a crear, luego está él, luego está el soplar y luego va dando la forma, el aire que entra a la vasija y la vasija va tomando la forma que el escultor, no sé cómo se le llama a ese oficio, quiere darle la forma que quiera darle. Entonces, de la misma manera, cuando el creador crea al primer ser humano, entre comillas, sopla, dice la Torá, y sopló dentro de él el aliento de vida. Entonces, como se pone aquí un ejemplo, una analogía, como esa persona que está soplando para crear el recipiente, y dice el Zohar que el que sopla, sopla desde adentro, se sopla desde los pulmones. Por tanto, dice el Zohar, cuando dice que Dios creó al ser humano, la esencia, el alma del ser humano no es de este mundo, sino que viene desde la parte más interna de Dios. El alma es una parte de la divinidad, como cuando eso se va a soplar, viene desde adentro, desde los pulmones, de la parte más profunda de Dios. Por tanto, dicen los místicos, el alma del ser humano es divina, porque viene de la esencia de Dios, como aquel que sopla para crear un recipiente de cristal. Ahora, Reveré Kaplan les decía que trae una analogía muy interesante de cada uno de estos niveles con los nombres. Pero la comparación que trae es muy interesante. Yo quiero citar sus palabras porque realmente son muy reveladoras sobre estos niveles del alma. Comenzando entonces con el nivel del Nefesh. Él dice lo siguiente. El Nefesh, ¿qué es el Nefesh? Es la parte más baja o más cercana a la materia del alma que interactúa con el cuerpo físico, ya les decía. El cuerpo lo llamamos en hebreo guf. Y este nivel, o sea, el Nefesh, es cuando nosotros somos capaces de aceptar la espiritualidad que Dios, el Creador, desea darnos. Por tanto, se asemeja a la última letra, ¿verdad? Aquí está. A la última letra, que es la letra Hey, del nombre divino. Nefesh, Hey. Entonces, en este sentido, dice Rabbi Kaplan, dice, ese despertar espiritual es por tanto necesario o comienza cuando, cuando uno comienza a tener a calmar en el interior la parte física. Dice él que desde el Nefesh uno comienza a hacer como una especie de meditaciones, porque él explica que estos niveles del alma pueden ayudarnos a la hora de meditar. Entonces dice, el Nefesh, que es lo más cercano al cuerpo, cuando uno comienza a trabajar el Nefesh, que tiene que ver con la parte animal, las pasiones, los deseos de comer, dormir, el sexo, las cosas que desea la gente muy apegada a la materia, cuando uno comienza a meditar y comienza a poner todo eso en una tranquilidad, en una paz, y de momento le entró hambre, uno dice, no, voy a disciplinar el cuerpo, comienza a entrar en un estado de calma interior y comienza a disciplinar a esas tendencias espirituales. Por eso es que al Nefesh se le asocia con el alma animal. ¿Por qué animal? Porque el animal vive por básicamente esos tipos de instintos o deseos, ¿no? Un animal, bueno, sale y come una hierba si ve una hembra, tiene sexo con su pareja, si tiene sed, bebe agua, si tiene sueño, se acuesta a dormir. Entonces, bueno, el cuerpo tiene las mismas necesidades. Por eso es que esa parte del nefesh está relacionada muy cerca del cuerpo, la parte más cercana. Entonces, es como la parte animal, los deseos más básicos, más, digamos, que están pegados a la materia.
Dice él que para subir al nivel que le sigue, que es el nivel del Ruach, primero uno tiene que trabajar en el Nefesh, tiene que calmar, tiene que entrenar, como decía, esos instintos. Si tengo hambre, la meditación me va a ayudar a poner, momento, no voy a comer ahora, voy a comer en media hora o en 2 horas y se controla. Igual, con cada uno de los deseos que pueda tener alguien. Uno va entrenándose. No es cuando el cuerpo quiere o cuando el deseo incontrolado viene, sino que es cuando uno con conciencia decide tomar control de sus acciones. Por tanto, las decisiones y las acciones que tomemos van a llevar conciencia. Ahí ya tenemos un nivel de maestría de nuestros impulsos más bajos, los impulsos animales que pueda tener uno, de beber, del sexo, de dormir, va uno entrenando esa parte. Y entrenar significa poner en su sitio y lo va calmando, y lo va calmando. Y eventualmente uno está preparado ahora para subir al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? El nivel del Ruach, el nivel del espíritu. Ruach, en hebreo, se traduce como espíritu, pero también se puede traducir como un viento. El viento que sopla, el viento. Esto se puede traducir también en el hebreo. Entonces, en este nivel corresponde a la letra Vav del nombre divino, como vimos acá. Usted puede ver luego esta tabla con calma, puede tomar las notas, pone pausa. Entonces, el Ruach corresponde a la letra Vav. Por tanto, también el Ruach está relacionado con la conexión. ¿Qué significa conexión? Bueno, esto tiene que ver con un nivel, o el nivel que le sigue, que es el nivel de la Neshama. La Neshama es pura. Dicen los sabios, decimos cada día, los judíos decimos en el rezo de la mañana, cuando nos despertamos, hay un párrafo que dice, la Neshama que me has devuelto, que me has dado es pura. Tú la has tomado, tú la has insuflado y tú la has tomado y me la devolverás en el mundo venidero. Tengo confianza, decimos nosotros. Entonces, la Neshama que es pura, digamos que representa lo divino, Dios, la Neshama. Y la parte más baja, ¿cuál es? La parte animal, el Nefesh. Ya vimos que lo espiritual y la materia como que no van bien. Hay una confrontación, porque lo físico, la parte Nefesh que está conectada con lo físico, ¿qué quiere? Recibir. Quiere comida, quiere sexo, quiere dormir, tiene agua, tengo sed, quiero. Y ya dijimos ahorita, explicamos un concepto muy importante en la Kabbalah, que lo similar se atrae, lo diferente se aleja. Si todo el tiempo es recibe y Dios es dador, entonces no es igual, está separado. Si cambiamos y nos convertimos en dadores, entonces nos acercamos a Dios. Por tanto, si el Nefesh tiene ese apegado a lo físico, es recibe, y la Neshama, que es espiritual, más cercano a la divinidad, o sea, está más cercana a la Yehidá, a la Hayá y Yehidá, que son niveles superiores, entonces no se une, no se mezcla. Entonces, ¿cómo puede operar la Neshama dentro del cuerpo? Hace falta un nivel intermedio. Ese nivel intermedio sirve como puente. ¿Y cómo se llama ese nivel? El Ruach, el espíritu. Por eso es que está conectada o corresponde con la letra Vav del nombre de Dios. Porque la letra Vav, como explicamos anteriormente en la clase anterior, la letra Vav significa también conexión. Y ya explicamos qué significa eso en el idioma hebreo. Cuando se pone la letra Vav al principio de una palabra, está conectando esa palabra con la siguiente. Es como en español, cuando uno dice y, el árbol y el ave, el árbol y el río. Esa y está conectando dos palabras. Entonces la Vav frente a una palabra en hebreo conecta. Por tanto, la Vav que corresponde al Ruach es un conector entre la Neshama y el Nefesh, entre lo espiritual y lo más cercano a la materia. Que como no mezclan, para que unan, tiene que haber esa parte que es el Ruach, la parte espiritual, que es muy importante porque enseña Rabbi Kaplan, los Mekubalim, que si no estuviera la parte del espíritu ahí como un conector entre esos dos mundos, entre el mundo espiritual y el mundo físico, si no estuviera ese filtro ahí, la Neshama entraría al cuerpo con una fuerza tal que pulverizaría el cuerpo, lo desharía. Que es lo mismo que explicamos a nivel cosmogónico cuando dijimos que si no hubiera esos filtros,
y el creador entrara con toda su potencia y destruiría el mundo. La existencia no pudiera llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque la intensidad es muy alta. La santidad del nivel del Neshama no es la santidad de la materia, del cuerpo, que estaba muy apegado a los deseos de la carne y de todo lo físico. Entonces, lo santo no se puede mezclar con ese tipo de cosas. Tiene que haber un filtro para que puedan trabajar. Entonces no es imposible, pero tiene que haber un filtro. Y ese filtro es el Ruach. La parte, le decía, que se traduce, es como una conexión, una transmisión que viene a llevar ese mensaje de la Neshama, se lo viene a llevar al Nefesh. Y el Nefesh eventualmente también lo manifiesta el cuerpo. Ahora, hay algo muy interesante que dice Rabbi Aryeh Kaplan con lo relacionado con el nivel de Ruach. El nivel de Ruach es muy importante porque la persona que ya se trabajó en su Nefesh, ya dijimos que la parte del Nefesh es aquel que controló todos esos instintos, que no actúa como los animales, que es beber, dormir, sexo, pa' aquí. No, no, no. El que comienza a meditar, empieza a estudiar, se prepara, es una persona que lo ves ya como a plomo, tranquilo, calmado. Es una persona que se ha puesto todo en un lugar sereno, en orden. Ahora estás listo para entrar a un siguiente nivel, que es el nivel del Ruach. Y es ese nivel donde ahora hay algo que se va a manifestar. Y Ruach, ya dijimos que no solamente es espíritu, también es viento. Y dice el salmista, cuando se hace referencia a cierto tipo de criaturas espirituales, se lo llama viento. Por eso los espíritus son como vientos. Los jinn que llaman en el Islam son viento. El espíritu, la gente que sabe del tema espiritual, sabe que a los espíritus se le llama, es como un viento, una brisa que pasa, como una brisa. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la persona que llega al nivel del Ruach es una persona que puede alcanzar el nivel de Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Ojo, está mal traducido Espíritu Santo, no es Espíritu Santo, es espíritu de santidad, porque no es Ruach HaKadosh, Kadosh es santo, es Ruach HaKodesh, santidad, espíritu de santidad. ¿Qué es el espíritu de santidad? Es un nivel bajo de la profecía. Entonces es un tipo de profecía, porque existen diferentes tipos de profecía. Existe una cosa que se llama Bat Kol, existe el Ruach HaKodesh, existe la Nebuah, no es igual, no es lo mismo. Y un Naví no es igual que una gente que tiene Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh es un nivel de profecía, pero bajo. Bat Kol, que escucha como una voz, es un nivel todavía más bajo que el Ruach HaKodesh. Pero bueno, ya en el nivel del alma, que es el nivel del Ruach, el que ha trabajado en ese nivel puede escuchar, puede tener visiones en sueño, puede ver espíritu, escucha voces. Entonces está entrando ya en un nivel casi que de profecía. Todavía está en Ruach HaKodesh, que es como inspiración, pero no es profecía todavía. Ruach HaKodesh no es profecía. Está acercándose. ¿Por qué? Porque el Ruach le sigue a otro nivel, que es Neshama. Después Neshama es Hayá. Después Yehidá. Entonces hay niveles y niveles en la profecía. No es igual. Entonces, un Naví no es lo mismo que una gente que tiene Ruach HaKodesh. El Naví lo tiene todo, pero uno que tiene Ruach HaKodesh no es lo mismo que un Naví. Pero ya el que tiene el nivel del Ruach desarrollado, comienza a tener visiones espirituales, puede ver a los espíritus. ¿Por qué? Porque es el nivel del viento, el nivel de la brisa, que son los espíritus. Entonces, este nivel es muy importante, dice Rabbi Kaplan, que este nivel se alcanza cuando uno, dice, es muy interesante lo que dice, quiero leerlo completamente porque miren lo que dice. Dice, él trae una diferencia entre lo que es el aire alrededor nuestro en un estado de tranquilidad y cuando uno se percata de ello. Vamos a ver qué significa eso. Dice, nos damos cuenta del aire cuando es viento. Entonces, similarmente, nos damos cuenta de el mar de espiritualidad que nos rodea cuando experimentamos el nivel del Ruach, que es como un viento en acción, en movimiento. Dice, a este nivel una persona va más allá del nivel de
quietud espiritual del nefesh y siente un estado completamente de movimiento espiritual. En este estado de conciencia, la información puede ser comunicada. Uno puede ver visiones, puede escuchar cosas y puede ser conciencia de niveles superiores de espiritualidad. En este nivel del Ruach te das cuenta de que existe una cosa más allá todavía, en cuanto a niveles de percepción espiritual. Entonces, a este nivel tan alto, se comienza a experimentar, como ya dijimos, el Ruach HaKodesh o inspiración divina, que dice, este estado profético es cuando una persona se siente a sí mismo completamente elevado y transformado por el Espíritu de Dios. Entonces estamos hablando acá ya de conexión con Dios, conexión con el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh. Entonces ya la persona en este nivel no es suficiente que vi espíritu y escuché, no, ese no es nivel de Ruach HaKodesh, porque eso es un nivel de Ruach, bueno, ve espíritu. Ruach HaKodesh es diferente. Ruach HaKodesh es conexión con Dios. La persona se siente conectada con Dios y percibe cosas que vienen de Dios. Porque hay gente que puede ver espíritus, sentir cosas, pero pueden venir del otro lado, del lado del mal. Entonces, Ruach HaKodesh es diferente, pero está en el nivel del alma que llamamos Ruach. Entonces, fíjense, estamos entrando aquí ya, hay muchos conceptos, pero esta clase hay que verla muchas veces. Nos quedan dos niveles más, porque si seguimos profundizando, serían clases y clases, y con paciencia. Más adelante vamos a profundizar otra vez en esto, en los universos, vamos a profundizar en el nombre de Dios. Entonces, con calma. Ahora es que estamos introduciendo los conceptos. Así que si se siente un poco perdido, vea la clase varias veces, porque ahora es que estamos entrando, como decimos, en materia. Vamos a profundizar en esto mismo en clases que vienen. Tenemos dos niveles más, que es el nivel de tenemos tres niveles más. ¿Le sigue cuál? La Neshama. Dice Rabbi Kaplan que este es el nivel de la experiencia divina. La Neshama es como, es como ese recipiente que contiene la parte espiritual que viene de las energías cosmogónicas que la va a dar ahora al Ruach y al Nefesh. Y entonces sucede que es la primera letra Hei del tetragramatón del nombre divino. Dice que en este nivel no solamente que usted está con conciencia de la espiritualidad, sino que ahora sabes cuál es la fuente de la espiritualidad. Antes podías sentir la espiritualidad, ahora sabes cuál es la fuente real de la espiritualidad. Por eso es que la Kabbalah no es brujería, ni llamar espíritus, ni cosas así. Estos son niveles bajos. Nivel superior, saber cuál es el origen de todo, que es el creador, el Ein Sof, Dios. Ese es el nivel de la santidad con el cual queremos conectar. Y ese es el nivel del Neshama. No es fácil llegar a ese nivel. Esto lo explica Revisa Gloria de cómo, porque aquí hay muchos más secretos. Hay niveles y niveles del Nefesh, niveles y niveles del Ruach, niveles y niveles del Neshama. Y una persona puede venir y reencarnar cientos y cientos de veces y todavía sigue en el Nefesh. Sigue todavía perdida en la materia. Sigue todavía con las pasiones y los deseos carnales y atado al dinero, y atado a esto, y atado a la comida, y glotón, y sigue reencarnando y sigue perdido en esa vuelta. Pero va trabajando un poquito y quizás suba a un poquito del Nefesh. Y hay niveles hay niveles de Ruach, Ruach de Ruach y muchos niveles. Nefesh de Ruach, Ruach de Ruach, Ruach de Neshama. Son niveles más profundos, no quiero entrar ahí ahora. Pero quiero decir que una persona puede reencarnar y reencarnar y reencarnar y todavía está trabajando en el Nefesh. Y trabaja en el Nefesh, y trabaja en el Nefesh. Y vuelve a un segundo nivel y sigue trabajando ahora en el Ruach, una y otra vez. Porque ya controló las partes de las pasiones animales, los deseos carnales, los deseos al dinero, los deseos a una casa, estar apegado. No a tener esas cosas, sino estar apegado a esas cosas. Y ya lo puede tener, pero si lo pierde, le da lo mismo. Ese nivel no es cualquiera. Ojo con lo que estoy diciendo. Entonces, ya ese nivel estamos hablando de un nivel de ruach, de más pureza, porque el ruach hay niveles, ruach de neshama, etcétera, etcétera. Muchos niveles hay, porque son niveles de purificación, pero esos son temas avanzados para más adelante. Entonces, nivel de la neshama, dijimos que la neshama es el nivel cuando una persona llega a un nivel de mucha cercanía con Dios. Yo creo que este es el nivel que experimentan ya los que están como en un nivel ya como de meditación profunda, que son bien como los místicos, que usted los ve que se encierran
y están todo el tiempo estudiando, rezando, haciendo con sus meditaciones y es un amor tan grande y de conexión con Dios y es una obsesión muy grande con lo divino, con lo divino, con la espiritualidad, con Dios, con lo espiritual, ya saben cuál es la fuente. Entonces, ese nivel, dice aquí, es una intimidad muy grande con la divinidad, al punto tal que esa persona puede hasta obrar milagros y la gente quiere tocarlo porque cree que es santo. Y sí, porque es que ya tiene un espíritu de santidad, porque está muy conectado con la divinidad. Entonces, dice Javier Kaplan, dice lo siguiente, menciona acá la idea de esos niveles de cercanía. La Neshama es un estado de cercanía, de similitud con la divinidad. Explica aquí, ya esto lo expliqué, las dos partes opuestas que son la Neshama y el Nefesh y que el Ruach es el conector. Ahora, vienen dos niveles superiores que ya va más allá de la Neshama, un nivel más alto todavía, de cercanía con la divinidad, que es el nivel de Hayá y el nivel de la Yehida. ¿Qué es el nivel de Hayá? El nivel de Hayá se le llama el nivel de la esencia vital y el nivel de la Yehida se le llama el nivel de la esencia única. Es como una unidad con el Ensof, con el infinito, con el creador. Son niveles que tienen que ver ya con lo innombrable, ese nivel de Yahidá es una unión ya muy, muy elevada. Pero bueno, por partes. El nivel de la Hayá, dice Rabbi Kaplan, lo siguiente. ¿Qué hay más allá de la parte? Porque la parte de la Neshama se la asocia con el aliento. Y hay una diferencia entre como soplar, que es viento, eso es ruaj, y aliento es como que cuando una persona le habla muy cerca aquí, como de la nuca, uno siente como ¿verdad? Un airecito, algo así, es el aliento de la persona. Entonces ese nivel es más cercano, es más íntimo, como que le hablan al oído, le hablan por aquí, así, es una proximidad. Eso lo asocia él con el nivel de la Neshama, que es como él lo llama el aliento vital. ¿Por qué? Porque insufla vitalidad al Ruach y el Ruach lo pasa al Nefesh. Ahora, ¿qué hay más allá de ese aliento vital? Llega esa parte que es lo que llamamos la Haya o la esencia de la vida. Dice él que el aire es como la analogía del que sopla, es el aire que está dentro de los pulmones. Ya no es que es el aire que sale, es que cuando el aire está dentro, es como esa parte que está dentro del infinito, dentro del creador. Y dice, es la misma fuerza vital del que sopla. Por eso es que la parte de la hayá, del alma, se le llama la esencia vital. Y es el cuarto nivel del alma, donde no hay separación con el que sopla. ¿Por qué? Porque el aire está dentro de los pulmones del que va a soplar. Ya no es el aire que salió, el ruas, no, no. Es que está ya, es parte de Dios. El nivel de Hayá ya es parte de la divinidad. Y dice que esa es la esencia de estar dentro del plano, de la dimensión de lo divino. Ya ese es un nivel muy, muy de estar dentro de lo divino. Y le sigue a la Haya el nivel de la Yehida, que es un nivel desconocido, es un nivel de la unidad. Y básicamente, comparado al ejemplo de ese ejemplo de la persona que sopla para construir ese recipiente de cristal, tiene que ver con el pensamiento, con la decisión de soplar en el primer lugar. Y por tanto, tiene que ver con la psique del que sopla, ¿no? El que va a construir el recipiente de cristal de que hablamos. Y por tanto, dice que esta idea única de la creación estaría en el nivel de la Yehida, que se conoce como esencia única, el más alto de los 5 niveles. O sea que ya en el nivel de la Yehida es lo que se conoce como Debekut, unión mística. Ya la persona está fusionado completamente con Dios. La diferencia está que aún en un estado de Yehida, la persona o el alma no pierde el nivel de individualidad, sino que sigue siendo a sí misma. Porque hay otros sistemas espirituales que dicen que cuando el alma se fusiona con Dios, desaparece. Y ya se convirtió, ya es Dios mismo. Para nosotros en la Kabbalah no. Cuando hablamos de unión mística, uno puede estar conectado
la Neshama está conectada con Dios, pero sigue manteniendo la esencia de individualidad y así está conectado con Dios. Ahora, este nivel de la Yehidá, de la unificación, de la Debekut, de unión con el Creador, es el nivel más alto del alma. Pero hay otros secretos aquí. ¿Por qué? Dice Reveré Kaplan, más allá de ese nivel existe un mundo, una dimensión, no sé cómo se llama eso, que es el nivel de lo inimaginable. O sea que más allá de eso existe otra cosa, pero ya para el ser humano no hay forma que uno pueda entender ni imaginar. Existen mundos donde existen cosas que nosotros, la mente no puede imaginarla porque nunca lo ha visto, nunca lo ha experimentado, nunca lo ha vivido. Son niveles que ya no se pueden definir. No es que uno se ponga a soñar e inventar, es que no, es que la mente no está diseñada. El ser humano no tiene la capacidad para imaginar esos mundos. Es como que alguien dijera, a ver, inventa un color nuevo, a ver si puedes hacerlo. No, no vas a poder, porque para inventar un color nuevo seguro que tienes que usar ya colores que existen. Pero inventa un color nuevo. Tiene todo que venir de algo que lo vas a crear en base de lo que ya existe. Pero hay formas, mundos, criaturas, cosas más allá, la esencia de la divinidad que ahí ni la mente no llega. Porque es que ya estos niveles de Hayá y Ejidá, ahí no llega todo el mundo. Eso es un nivel ya, de un nivel de santidad más allá de los ángeles, más allá de todo. Y los que estamos encarnados en la tierra, en este nivel, no estamos en esos niveles espirituales. No estamos a esos niveles. Porque ya esos son niveles de almas que ya no encarnan más en la tierra. No con ese concepto de que ya hice mi ticún, no tengo que rezar más. No, estamos hablando de que son seres que nunca han bajado a la tierra. Son seres de una complejitud tal que es como si fueran dioses ellos mismos, porque es un nivel ya que para nosotros los seres humanos no se puede comprender eso. Ya es un nivel de una profundidad muy, muy, muy elevada. No quiero entrar en muchos detalles ahí. Todo esto lo vamos a ir estudiando, analizando poco a poco. Y recuerden que todo lo que estamos hablando en estas clases son conceptos básicos de la Kabbalah. Todo esto estudiado en Kabbalah profunda es complejísimo. Y son temas que ni yo mismo sé, que estoy todavía estudiando, porque todos estamos estudiando constantemente, cada cual en sus niveles y profundizando más en niveles de la comprensión, porque el nivel de estudio y de comprensión es el infinito. Nadie puede decir, ya lo sé todo, ya rectifique todo. Es imposible. Todo el conocimiento y estudio es al infinito, porque hay conocimientos y misterios que nunca se han revelado ni siquiera en este mundo. Existen conocimientos y misterios que van más allá de la comprensión nuestra. Bueno. Hasta aquí la clase del día de hoy. Para la clase siguiente vamos a entrar a estudiar el capítulo número 3 y vamos ahora entonces a estudiar con más profundidad cada uno de los 5 universos. El universo de Adán Kadmon, Atzilut, Briah y Etzirá. Y vamos a estudiar la visión del profeta Ezequiel, la profecía. Y vamos a estudiar los seres que vio el profeta Ezequiel, la Hayot, los Ofanim, la providencia, todos esos misterios. Viene un capítulo muy, muy, muy interesante porque se van a revelar muchos misterios relacionados con la profecía. Y es un capítulo complejo de entender los términos que vamos a hablar, porque vamos a entrar a dar definiciones y conceptos profundos. Recuerde, estas clases te tienen que verlas varias veces, tome notas, revise, y si no entiende, no se preocupe, con calma, eventualmente entenderá. Pero no, continúe, siga adelante. Esto es cábala real, cábala profunda. Y estamos otra vez tocando los conceptos básicos. Estamos hablando de las cosas básicas. Imagínense cuando se llegue, cuando el curso de temas más avanzados. Es como cuando yo estoy estudiando con mis maestros de cábala aquí en Jerusalén, y eso es una clase de fuego que a veces yo entiendo una parte y hay otras cosas, no sé de lo que están hablando, porque están hablando en unas palabras y unos conceptos que no son de este mundo. Es algo que no se puede entender, no se puede describir, es algo, no se sabe cómo ese tipo de ideas pudo estar en la mente de Rabbi Isaac Luria o en la mente de Rabbi Jaime Vitales. Es algo que va más allá, una cosa increíble. Más allá de la física teórica, más allá de las matemáticas, es una cosa, conceptos innombrables, un nivel de cábala muy, muy, muy avanzado. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy, enviándoles mucha luz, muchas bendiciones a todos de la ciudad santa de Jerusalén, que Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho, siempre pidiendo por el éxito de estos cursos, de estas clases. Si quiere también avanzar más en otros conocimientos, recuerde que puede ir a la escuela
de Cábala online, mi escuela de Cábala online, yendo a la página joelbenjavid.org, en la sección de cursos, lo va a llevar al sitio web, a la página de la escuela, que es el Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi. Ahí va a encontrar otros cursos, grupos de meditación, clases avanzadas y otros secretos. Besrat Hashem. Enviándoles muchas bendiciones a todos desde Israel, desde Jerusalén, Tierra Santa. Que Akadosh Baruj Hu les bendiga a todos. Shalom y muchas bendiciones.